Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Personas que trabajan con personas. Las habilidades para trabajar con personas reales, sobre temas reales, en el mundo real y en tiempo real. Hoy nuestra invitada es Estela Díaz, una persona que lleva toda su vida profesional dedicada al trabajo con personas, primero en las relaciones públicas, después en la psicología organizacional, en diferentes capacidades directivas, en organizaciones de muchos diferentes tamaños, desde lo más pequeño a lo más grande. En esta fase de su vida se dedica principalmente a su propio proyecto profesional que se podría englobar en coaching, pero es algo bastante diferente. Vamos a ver. Y aquí estamos con Estela Díaz, que Día. Estela Díaz, fíjate, llevo años como amigo de Estela y aún no he aprendido su primer apellido. Estela, muy buenas tardes y Aquí, muchas aquí me gracias. has herido, aquí me has herido profundamente. Es como si ya me llamaras Estrella en lugar de Estela, ¿no? O algo así. Pues algo parecido. En todo Algo. caso, muchas gracias por estar aquí y Oye, muchas gracias por dedicar el tiempo a lo que estamos haciendo. Estas entrevistas de personas que trabajan con personas. Y vamos a empezar. La cuestión que hemos estado comentando un poco fuera de cámara, ¿no? Off the record, es esta cuestión de que a ti se te ha descrito, a mí, como una persona especialista en personas. Y bueno, tú ya sabes que tú y yo llevamos muchos años. Te conozco desde los albores de los tiempos casi, desde luego desde hace no, mucho no tiempo. mucho. He visto muchas diferentes áreas. Sé que has trabajado como directiva, sé que has trabajado en diferentes empresas de diferentes tamaños, sé que has estado trabajando individualmente, organizando tus propios proyectos, siempre con una especialización en personas y siempre quizá para mí por lo menos con una visión bastante tuya y bastante realista, bastante conectada con la realidad de las cosas. Y es quizá por ahí por donde me gustaría empezar. Um, ¿Puedes hablar un poco de cómo ibas tú desarrollándote como especialista en personas? ¿Cómo así un poco tu historial profesional? Para que todos te conozcamos un poco más. Pues mi historial profesional, fíjate que es curioso. Ahora que me haces pensar, si me voy muy atrás, yo estudié en realidad relaciones públicas, empecé a trabajar en una gran empresa de alimentación como relaciones públicas. Suena un poco raro, pero realmente era un trabajo inmenso. O sea, yo recibía 200 personas diarias y creo que a esa etapa de mi vida, que fueron posiblemente, no sé, 12, 15 años, le debo gran parte de lo que soy porque ahí desarrollé, yo creo que muchas habilidades de interacción, ¿no? Desarrollé una inteligencia relacional importante porque, te repito, es que recibía 200 personas al día a pasar prácticamente el día completo con nosotros. Por aquel tiempo ya la psicología era algo que me enamoraba y empecé a hacer la carrera, empecé a estudiar. Imagínate, o sea, yo estudié la carrera en la UNED trabajando mañana y tarde, como era entonces. Ahora las Sí. cosas yo creo que son un poco más fáciles, pero entonces no podíamos ni salir a hacer un examen. Y bueno, empecé a estudiar psicología, me especialicé en psicología laboral. Cuando estaba, yo creo que haciendo cuarto, ya me pusieron en el departamento de organización, formación, se llamaba entonces, algo por el estilo, algo así como el departamento de desarrollo, a dirigirle. Y ahí pues seguí otro montón de años y luego pegué el cambio como directora internacional de desarrollo de recursos humanos en una multinacional del automóvil, ¿no? Donde también me dio posibilidades de conocer a gente, yo te diría que tremendamente interesante, conectar muchísimo con las nuevas tendencias en recursos humanos, estar un poco a la vanguardia. La verdad que fueron momentos muy bonitos. Ahí estuve 7 años
y luego ya llevo 11, ya es el resto de mi vida profesional, dedicándome, yo creo que de alguna manera, a lo que siempre he querido hacer, ¿no? De manera exclusiva a la ayuda de las personas, sin tener ninguna presión ni del tiempo que te dan, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Hay que ser productivo, tienes para hablar con esta persona, no puedes dedicarle más de 5 minutos, tienes que dedicarle 15 minutos. Bueno, pues ahora un poco hago lo que quiero, me dejo ir y esto me da muchísima alegría de corazón, ¿no? Y lo digo en serio, porque puedo trabajar con la gente como yo quiero trabajar, como yo creo que debo hacerlo, intento ser útil y además guardarme una reserva de trabajo, yo te diría, no remunerado, ¿no? Guardarme ahí al mes que me hace sentir muy bien, un poco mi labor ONG y entenderme bien lo que quiero decir, que bueno, pues me da mucha satisfacción y la verdad que estoy encantada, que me encanta, que continuamente estoy indagando en el mundo de las personas y aprendiendo cada día más porque, bueno, siempre somos los grandes desconocidos, ¿no? Hay como mucha ambigüedad en el término persona. Ese término, o esos términos que utilizaste hace unos minutos, inteligencia relacional, me llama la atención. Creo que a lo mejor es algo bastante significativo para ti. ¿Qué es inteligencia relacional? ¿Y cómo se desarrolla? Yo creo que hay personas, fíjate, que tienen el don de, aun no sabiendo un idioma, no sabiendo las costumbres de un país, no sabiendo nada, son capaces de entenderse, de conectar con la gente. Yo le llamo, fíjate, últimamente, crear una señal de wifi, ¿no? Yo creo que hay personas con las que tienes una señal de wifi muy alta y las cosas fluyen y son como más sencillas, y hay personas con las que estás que es como la señal de wifi como bajita, ¿no? Pero como que me está costando, como que no puedo. Bueno, pues yo creo que las personas con inteligencia relacional tienen un poco esa clave, ¿no? Tienen la llave de, aún no sabiendo ni de lo que se está hablando, no conociendo el idioma, ¿no? Tienen la habilidad de conectar con la gente. Y es una habilidad hermosa, ¿no? Es una habilidad que, bueno, tú antes decías, que ahora me estoy acordando, que alguien te había descrito, te había dicho de mí que yo era una especialista en personas, que esto me parece algo muy grande y muy que asusta, pero en boca de quien te lo dijo me viene algo a la cabeza, ¿no? Uh-huh. Yo creo que empecé a desarrollar algo así que podríamos llamar como intuición, ¿no? Una intuición en darme cuenta de qué es lo que está ocurriendo, qué no está encajando en el patrón de comportamiento habitual de esa persona. Es decir, ver señales, ver más allá de lo que quizá otras personas, no sé por qué razón, no están viendo, ¿no? Y como que yo, pues fui poco a poco, pues ahí como brillando un poco, y por ahí pienso que quizá venga un poco la historia, y me venía a la cabeza, que recuerdo muchísimo, que yo pensaba que esto de la intuición, y fue en una clase contigo, pensaba que esto de la intuición era algo así como mágico, ¿no? Era algo con lo que yo había nacido, me tocaba y punto. Y no, al final reparé en que lo único que ocurría era que yo observaba, tenía esa capacidad para observar y observar más y darme cuenta de cosas, y al final ataba 2 o 3 historias y decía, plas, esto, ¿no? Y de repente, wow, ¿cómo eres capaz de haber visto esto si yo no he sido capaz, ¿no? Bueno, pues es que no, por esto y por esto, ¿no? Y entonces ya esa parte de la magia de la intuición se cayó de mi cabeza y no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver, y es simplemente esta capacidad de observación, ¿no? Esta es de las grandes cosas que ciertamente, ya que te tengo delante, y la verdad que ahora hace tiempo que no nos vemos, Tim, que tengo mucho que agradecer a DBM, ¿no? A mí DBM, desde luego, yo te diría como la plataforma fundacional desde donde yo me lanzo en todo esto, ¿no? Porque me da esa seguridad. A mí me ha dado seguridad y me ha hecho más consciente de muchas cosas que antes ni siquiera había reparado, ¿no? Con lo cual, al final, tengo más poder sobre ese tipo de elementos. Claro, es que ahí hay... Ay, perdón.
No, no, así de ti. Tú interrúmpeme, que si no, yo sigo hablando. Ahí había una cuestión que hablabas de la capacidad de observar, ¿vale? Y, y claro, es que la capacidad o otra palabra que se utiliza mucho hoy día que es talento. Muchas personas tienen como la idea de que nacemos con capacidad, nacemos con talento o, como tú bien decías, de la intuición, ¿no? La magia de la intuición. Quizá cuando ya tenemos una forma de sustituir la idea de magia con una cosa más estructurada, una cosa que podemos hacer es desarrollar eso que a lo mejor inicialmente tenemos. Tanto la capacidad como el talento, como en cierto sentido la noción de DBM, de inmanencia, de cosas que pueden empezar a emerger. Y quizá una pregunta que me surge es esa capacidad de observación que yo te he visto trabajar con personas en esa empresa grande que comentabas, no solo trabajarlo con las personas que en la capacidad de director de desarrollo, sino con las propias personas que estaban en tu equipo, cómo fomentabas o procurabas fomentar ese mismo desarrollo de capacidades, ese mismo sentido de identificar quizá lo que tú habías notado como talentos, como capacidades en ciernes y cómo tú organizabas para desarrollarlo, para que saliera, para que aflorara, incluso para que fuera más allá de lo que de entrada pues hubiera podido ser. Y eso me interesa como saber cómo lo haces en ti, porque me consta que tú también eres una persona que se está, bajo mis ojos, cambiando, desarrollándote, yendo más allá y ayudando también a otras personas a hacer exactamente eso. Me interesa bastante saber tu idea de cómo es o cómo ha sido ese proceso en ti y en aquellas personas a las que has podido ayudar. Bueno, yo creo que hay muchas vías en lo que estás comentando, Tim. Eh, no sé, para mí realmente lo fundamental y donde yo saco las ideas e imagino es cuando comparto con vosotros nuestros cursos de DBM. Y te voy a decir por qué. Yo soy a priori, o parezco, soy una persona como muy extrovertida, muy alegre, muy dicharachera, y el único lugar donde soy plenamente introspectiva es en los cursos de DBM, que esa parte me enamora, me flipa, ¿no? Estoy como en un proceso interior de pensamiento tan fuerte, de ver cómo puedo ir más allá, cómo algo que está en mi cabeza, yo sé que cuando estoy ahí, en cuanto salgo algo van a hacer. Y tengo grandes ejemplos de esta historia, ¿no? Me obliga, me fuerza a pensar muchísimo de eso. De hecho, casi siempre llego agotada de nuestros encuentros, pero llego con la alegría de que sé que algo nuevo voy a parir, ¿no? Algo va a haber, algo va a haber. Y esto me enamora. Evidentemente, a lo largo de estos años, dada mi curiosidad, que es otra quizá de las características que intento no solamente propiciar en mí, sino propiciar en toda la gente con la que trabajo, es algo en lo que insisto y trabajo con diferentes palabras y de diferentes maneras, pero insisto muchísimo en que adquieran estabilidad o esta forma de ver la vida, ¿no? Con curiosidad. Y es buenísimo porque el tener curiosidad me ha hecho explorar muchos caminos, me ha hecho formarme también en otro tipo de escuelas, me ha hecho indagar, me ha hecho aquello que me llama la atención, que alguien me cuenta, y casi siempre llego a la conclusión de que muy mucho no ha merecido la pena, ni el tiempo ni el dinero que he invertido, pero algo siempre me quedo, ¿no? Y luego tengo mucho para comparar, ¿no? Puedo hacer comparaciones y bueno, hace que en mi cabeza gane un montón, ¿no? A mí ahora al decirte esto, fíjate, Tim, y te cambia un poco el ritmo, pero me viene a la cabeza algo que utilizo muchísimo con la gente en esta especie de inteligencia relacional que te decía antes, y es que yo me hago la idea, bueno, yo tengo un poco, me conoces bien, una mente un poco metafórica, me hago la idea cada vez que estoy con una persona de que estoy en otro país.
Y yo distingo entre las personas que son viajeras y las personas que son turistas, ¿no? Un turista pues va y va por donde le mandan y, bueno, un poco el estereotipo del turista y ya está. Pero un viajero no. Un viajero que se va a acercar a otra parte del mundo, que va a visitar otra tierra, va con curiosidad, va con humildad, no con España es lo mejor, ¿no? Va, es verdad, ¿no? Va con respeto a sus costumbres y sus tradiciones. No voy, no, es que no tenéis ni idea porque si no coméis tortilla de patatas es que va a ser que no. Pues, es que cenáis a las 6 y es que esto no se puede hacer porque es que España... Bueno, no. Un viajero pues va con ese respeto, va con esa humildad, va con esa curiosidad, intenta adaptarse, hablar con... Bueno, pues yo cada vez que estoy con una persona me viene a la imagen y me ayuda muchísimo con mis clientes de coaching, por ejemplo, pero infinitamente. Tengo una idea de que estoy en un país diferente, ¿no? Y que le voy a viajar. A mí me encantaría algo que dijera Estela Díaz Villaverde, viajera de personas. Un día me lo voy a poner en la tarjeta de visita. Y me lo viajo, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿no? Mientras esté en este país, que luego ya decidiré si vuelvo o no vuelvo al país, ¿no? Pero mientras esté ahí, voy a ver, pues, a qué honran en esta tierra, a qué le dan importancia, cuáles son las costumbres de esta cultura, de qué va. Oye, y me ayuda un montón a escuchar, a empatizar, que no quiero ser una turista, ¿no? Que quiero ser una viajera, que... Y bueno, esa idea, fíjate, pues personalmente, no sé, me gusta, me hace sentir bien y es algo que intento también en muchos de mis clientes que de alguna manera contagiarles, ¿no? Contagiar esta sensación de vete por ahí con ese ansia de explorar, ¿no? De saber más, de conocer, de mezclarte, de no ir con tu verdad y nada más que tu verdad y esta es toda mi verdad. Y bueno, mola, la verdad que está bien. Yo estaba pensando antes, fíjate, que cuál puede ser la dificultad principal que me encuentro en la gente, ¿no? Que encuentro que la gente sufre y las dificultades principales que la gente me transmite. Y yo veo que realmente una de ellas que pondría en letras de oro y muy, muy arriba es que tienen dificultades de relación. No sé esto cómo te suena, pero o bien se relacionan mal con el jefe, o bien se relacionan mal con la central, o en el equipo hay malas relaciones, o hay gente tóxica con la que no pueden, y ahí surge pues como mucho sufrimiento, ese mal sentir que muchas veces hace que la gente tenga que o venga y me busque y quiera trabajar conmigo, ¿no? Porque no saben a veces cómo manejar esta toxicidad que ellos parece que ven en el ambiente, o están dramatizando demasiado una situación que puede ser a lo mejor mucho más sencilla de cómo lo están viendo, o simplemente lo que me encuentro muchas veces es que no tienen habilidad para poner límites, que creo que también es muy importante y no sé si a ti te lo parece, pero encuentro que a muchas personas les ayudo ayudándoles a marcar límites con la gente y a saber cómo gestionar límites. Y en base a qué palabras o qué tipo de preguntas, porque al final nuestra herramienta para mí es el lenguaje, es una de las herramientas fundamentales que tenemos. Nosotros no ayudamos a la gente de otra forma, ¿no? Yo puedo ayudarle con mi ejemplo y puedo ayudarle con la palabra, es decir, y esto, bueno, esto me resulta curioso, ¿no? A nivel personal encuentro a mucha gente con muchas dificultades de relación. Sí, creo que todo lo que... Perdóname, tío. No, iba un poco a apoyar lo que estaba diciendo, es decir, que vuelve otra vez a esta cuestión de inteligencia relacional que comentabas muy al comienzo. Y estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que quería extender un poco esa metáfora que planteabas, ¿no? De turista, viajero, pero también está la cuestión de explorador. También está la cuestión del colono, ¿no? El que viene a asentarse, a asentarse en un nuevo país, a cultivar, a crear, a asentar, a hacer, pues yo qué sé, su propia finca, su propio desarrollo, etc. ¿No? Lo que creía entender es que había por una parte ese sentido, sí, vale, viajero es mejor que turista, mayor implicación.
También está la cuestión quizá de mejorar lo que encuentras, de crear, de cultivar, de desarrollar. Y entiendo que, por lo menos implícitamente en lo que me estás comentando, hay bastante de esto. Porque claro, como dices, lo relacional es algo que muy pocas personas entienden, que se habla mucho de subjetivo y objetivo, pero claro, ni subjetivo ni objetivo existe si no es en relación uno con el otro. Es decir, siempre hay una cuestión relacional, como dijo, no me acuerdo quién lo dijo, pero le dijo hace tiempo que ser es necesariamente ser relacionado, estar, existir es necesariamente existir en relación con otros. Algo que muchas veces a lo mejor se olvida con esta tendencia a centrarse mucho en lo que es una sola persona y en sus funcionamientos biológicos casi, con todo esto de la llamada neurociencia y demás cosas. Pero claro, es que una cuestión fundamental es cómo interactuamos con los demás. Y lo que quería preguntarte es un poco más allá de lo que es viajar y lo que es hacer turismo o no, ese aspecto de asentarse, de desarrollar, de mejorar lo que encuentres en ese viaje. Bueno, pero si te das cuenta, para eso es muy necesario un primer paso que a mí me resulta vital, que es la proximidad, ¿no? El establecer esos marcos de proximidad con las personas muy previo a la relación, muchísimos pasos antes, es donde muchas veces fallamos. Y yo, por ejemplo, en las empresas, que al final es la gente con la que yo trabajo, sobre todo esa empresa, tienen ahí, no sé, algo que realmente no saben cómo gestionar. Crear proximidad, crear interacción, mucho antes que relación, mucho antes que comunicación, ¿no? A mí me hace muchísima gracia porque una queja recurrente que yo encuentro en la industria siempre es: Estela, aquí no hay comunicación, aquí nadie te comunica, aquí la comunicación es horrible. Investigo un poco y lo que me suelo encontrar es que comunicación hay de más. O sea, realmente lo que está fallando es que no hay proximidad ni hay interacción. Luego, si no vamos sentando ya bien las bases, nunca vamos a llegar a pasos ulteriores, como sería el tener esta relación bien asentada y una relación sólida, ¿no? En términos un poco de Jung, que incluso permita puntualmente un mal relacionarse, ¿no? Que no pase nada, que es donde deberíamos tender si queremos de verdad formar un equipo y queremos crear un grupo de gente, voy a decir ya, con unas relaciones razonables, donde no haya tampoco ningún tipo de... Y ahí ya me puedo asentar. Claro que yo me asento en relaciones sólidas, pero donde no me voy a asentar es cuando las relaciones todavía son relaciones muy superficiales, ¿no? Que no pasan muy allá o no van mucho más allá de la proximidad y de la interacción. Fíjate que yo cuando trabajo con gente y intento generar esto que te decía antes, esta señal de wifi, esta proximidad con las personas, estar cerca, crear un contexto donde estemos cercanos, que se pueda ir generando un cierto vínculo, empezamos a hablar de cosas no importantes, mensajes un poco sin contenido, creando esta interacción. Y otra vez es en base a lo mismo, ¿no? Antes de empezar a pasar a lo importante. Y me encuentro que frente a lo que popularmente siempre había escuchado, Tini, va a ser la primera vez que comparta esto en alto, hay un defecto de merecimiento. Y te preguntarás qué demonios quiero decir, ¿no? Pero otra de las grandes mentiras que yo he escuchado una y otra vez, como esta de la comunicación, que he escuchado una y otra vez en las empresas, es que la gente es soberbia, que van de chulos, que la gente se cree más que nadie, que y al final me he dado cuenta que, bueno, pues en algunos casos desde luego que ocurrirá, pero que la mayoría de lo que me encuentro es lo contrario. Es que no creen merecer, no se encuentran nunca a la altura, creen que no están dando lo suficiente, creen que hay un tipo de defecto en ellos, las autoestimas están dañadas,
no me lo merezco, no estoy haciendo bien mi trabajo, estoy fallando en esto, estoy fallando en aquello, Estela, aquello no me está saliendo bien, esto no, una especie de síndrome del impostor, ¿no? Incluso diría yo, hay como una crisis de merecimiento, es como que muchas veces en esta cruzada mía por liberar el talento de las personas, como bien decías antes, ¿no? que ahora estoy recordando tu pregunta primera, en primer lugar es hacerles sentir que se lo merecen, que si pueden brillar, ¿por qué no van a brillar? ¿Por qué lo tienen que ocultar? ¿No? Es que parece que siempre tenemos esa falsa modestia, ese extraño concepto de la humildad, de hay que no me vean, hay que van a decir, hay que si hago esto igual brillo demasiado. Y cierto es que la experiencia también me dice que muchas veces si te dejas ver demasiado y brillas demasiado, puede que te vengan bofetadas por algún sitio, pero ¿quién eres tú? ¿No? Me estoy acordando ahora del discurso de investidura de Nelson Mandela, que leía un poema de Marianne, no recuerdo muy bien el apellido, que venía a decir algo así, ¿no? ¿Quién eres tú para no brillar? Si tú tienes luz, pues sácala, ¿no? Y a veces uno de mis principales trabajos, Tim, es convencer, influir a la persona para que se dé cuenta de que lleva todo eso dentro, ¿no? De que tiene toda esa cantidad de recursos, de que puede brillar en muchísimas cosas, de que se lo merece, de que hay no sé, que tenga autoestima, ¿no? Que se crezca. Y ahí ya, bueno, ya empiezan a coger confianza, las personas ya empiezan a hacer, se empiezan a sentir más seguras. A veces no le damos una suficiente red de seguridad en la empresa a la gente, les tenemos atemorizados, ¿no? Va a pasar esto y si tal aquello, y entonces la gente lleva a veces máscara de más, ¿no? Máscara excesiva que puede enturbiar un poco el verdadero talento que tiene esa persona, ¿no? Y eso me da pena, eso es un poco también incluso lo que yo sentí que me pasaba a mí en algún momento, ¿no? Pero me da pena porque lo veo en mucha gente, ¿no? Y parte de mi labor con personas es quitar esto, ¿no? Este dolor y este sufrimiento y permitir que fluyan, ¿no? Y que brillen en aquello que quieran brillar y ya está. No sé. Una cosa que creo estar oyendo es un sentido de notar la realidad de la situación. Es decir, eso que comentabas del wifi, vale, más allá de lo que se esté pudiendo decir, más allá de lo que se esté pudiendo como comentar teóricamente, por ejemplo, aquí hay comunicación, aquí no hay comunicación, más allá de las descripciones, parece Sí. que una cuestión que te es importante es mantenerte abierta a algún tipo de información que viene directamente de la persona, que no sé si esto está relacionado con lo que llamabas intuición, lo que hablabas de inteligencia relacional, si es una cuestión diferente. ¿Cómo lo ves? No sé, me vienen... Y también tiene que ver con lo que te decía antes de viajar, ¿no? Fíjate, es que me venía a la cabeza cuando te oía que cuando a veces he hecho incursiones en otras escuelas te enseñan técnicas y luego yo nunca he entendido esto, ¿no? Te ves como obligado a que tienes que usar esa técnica y el cliente no, que te tiene que pasar esto porque tengo que usar esta técnica, ¿no? Es como encorsetado. Yo creo que una de las grandezas que todos los que somos amantes de DBM tenemos es que tenemos recursos, ¿no? Y a mí no me asusta lo que nadie me pueda decir. O sea, voy con esta mente totalmente abierta, intento ir haciendo mis hipótesis mientras la persona está hablando y también a veces, pues oye, me tengo que implicar por un camino, creo que por aquí, exploro un poco por aquí, veo que no, voy por el otro lado, empiezo a ver las señales y empiezo a transitar sea lo que sea que yo tenga que transitar. Pero desde luego que para mí esa toma a tierra de estar conectada a la realidad, a lo que realmente le importa a esa persona o a lo que yo estoy creyendo que quizá está siendo el asunto. Porque ¿cuántas veces tú trabajas con personas? Bueno, ¿cuántas? Yo te diría que a la mayoría. Las personas, su discurso empiezan diciéndote historias que la mayoría de las veces no son el asunto en realidad.
y tienes que mostrar una especial habilidad en ir apartando un poco de paja, entendiendo que las personas incluso se han preparado esa manera de hablar, esos razonamientos para contártelo, voy a estar con mi coach, le tengo que decir algo, ¿vale? Ir quitando todo esto para ir llegando a lo que realmente es crucial o puede hacer algo de diferencia o puede generar valor en la vida de esa persona, ¿no? Y ahí es importantísimo no escaparte de la realidad. Es que para mí es vital. A veces es muy tentador y eso lo he encontrado a veces en otras formaciones, ¿no? Es muy tentador llevándole a lo que tú controlas, que como tienes esa técnica, pues si le pasa esto, pues ya tienes la técnica que vas a aplicar. Pues no, vomito, o sea, no sirve. No sirve, es un modelo que no va. ¿Qué pasa? Que con la formación que nosotros llevamos detrás o en la cantidad de años, yo no sé los años que llevaremos juntos, pero yo supongo que 20 o más, ¿no? Son habilidades que hemos desarrollado y sobre todo ha sido quitar miedo, ¿no? Quitar miedo, ganar en seguridad, de tira para adelante, confía también en ti misma, toma perspectiva del tema, no hagas un drama de lo que no lo es, relativiza y vamos a entrar a lo que verdaderamente tenemos que entrar. Yo siempre digo que yo soy de remangarme con las personas, ¿no? Hay personas que son muy teóricas, que hablan muy bien desde el abstracto. A mí lo que me encanta es remangarme y venga, vamos a currar en esto y en serio, ¿no? Y ponerme a su lado y vamos a entrar desde ahí. Y ahí además tenemos una herramienta para mí fundamental en DBM. Bueno, por decir herramienta que ni siquiera, pero para mí es un punto de vista fantástico, que es siempre irnos a la experiencia y no salirnos o intentar no salirnos de la experiencia, ¿no? Trabajar muchísimo con experiencia real, concreta, por obvia, por trivial, por tonta que te pueda parecer, es igual. En todas las experiencias reales encontramos hilos de los que tirar, ¿no? Y cuando yo logro que las personas entren y no se me despeguen, como digo yo, ya he hecho el zoom, ¿no? Y se me ha subido para arriba y me empieza a dar la explicación teórica de por qué ocurre lo que ocurre, no, cuéntame la experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Y ahí, caray, la gente empieza a ver, y al final es dar conciencia. Yo hace poco lo decía en una gran empresa química que me encanta trabajar con ellos porque hay empresas especiales, hay empresas más mediocres, bueno, pues tenemos un poco de todo. Le decía, lo único que hago en realidad con tu gente es hacerles más conscientes, ¿no? Que se den más cuenta y no hay más. Y te juro que yo creo que es mi aportación, es decir, el hacer que las personas sean más conscientes, aprendan a parar y se hagan muy conscientes de cómo hacen eso que hacen bien, por qué lo hacen, qué les mueve, qué hay ahí detrás, ¿no? Esta especie de autosupervisión. Y sí, yo creo que no es otro el misterio, ¿eh? No es otro el misterio, al menos en lo que yo hago, Tim, en lo que yo hago. No sé si te contesto un poco o me he ido mucho por los cerros de Úbeda que dicen aquí. Misterio para otro, a lo mejor hay bastante. Claro, es que conciencia es interesante, ¿verdad? Como lo cuentas, porque hoy día, especialmente en esta época de mindfulness y de charlas TED, muchas veces conciencia se maneja como una cuestión cuantitativa, casi no cuánta conciencia tienes, es como algo que tienes de alguna forma. En vez de quizá lo que sospecho que tú haces, que es más cómo eres consciente de lo que estás haciendo. Y ahí entra quizá muchísima organización y mucho trabajo, como bien decías tú, artesanal y sobre todo yendo a la experiencia real de las personas, no tanto a las nociones. Es que enseguida la gente, al menos en aula y en empresa nos pasa muchísimo, lo que hacen es abstraer y elaborarte toda una teoría de por qué funciona lo que funciona y te plantan una teoría maravillosa y te explican su vida desde esa teoría.
claro, desde ahí no encuentro, desde ahí me pierdo, no sé trabajar con ese abstracto. O sea, lo que encuentro práctico es, no, cuéntame qué te ha pasado esta mañana, ¿no? Cuéntame qué pasó ayer, cómo fue esta relación con tu jefe, cómo estabais sentados, qué ocurrió, qué te dijo, tú qué dijiste, cómo lo has hecho, cómo. Es como mi palabra favorita es el cómo. Es también como una especie de condón lingüístico, ¿no? Pero es que es cómo. Y ahí en ese cómo que más, como que la gente va profundizando y entrando a niveles mucho más interiores y reflexionando de otra manera, ¿no? Y esto es importante, ¿no? No sé, a mí hay hay un filósofo coreano de nombre impronunciable, algo así como Chultan, ¿no? Que me gusta mucho leerlo, que él habla siempre o es el que sacó el tema de la sociedad del cansancio, ¿no? Y es cierto, es que en las empresas te encuentras muchísima gente agotada. Yo lo veo mucho en el lenguaje. Una de las cosas que observo es cómo hablan las personas. Es algo que me da muchas señales. Cuáles son sus frases, sus maneras de hablar, sus chascarrillos, cuáles son sus metáforas, si me apuras. Y escucho constantemente aquello de, ay, Estela, es que va muy como pollo sin cabeza, es que no me da la vida, es que no puedo con el alma, es que tengo otra. La excusa siempre es el tiempo, ¿no? Siempre es el tiempo. La gente siempre está agotada y estamos llegando a esto, a una sociedad del cansancio en que lo somos todo, porque somos nosotros mismos los que nos exigimos. Antes era el amo, ahora somos el amo y el esclavo, somos como ambas cosas a la vez, ¿no? Y llegamos a este cansancio. Entonces, dentro de este cansancio, yo encuentro que tiene mucho sentido que la gente enseguida se haga una teoría donde se sienta cómoda y te cuente lo que le está pasando. Y a mí me asombra el desarrollo maravilloso que han hecho de toda esa entelequia, cómo te lo perfilan, palabras bellas y te lo dicen, ¿no? Y luego, cuando ya dices, ok, está perfecto lo que dices, me parece muy bien, y ahora, además, cuéntame, esta mañana has estado con el jefe, ¿no? ¿Dónde os reunisteis? ¿Qué pasó? ¿Cómo hiciste cuando te dijo esto, no? Ya empieza la cosa a cambiar y se empieza a derrumbar, pero yo creo que es una especie de ganarle tiempo al tiempo. Elaboro la teoría, ahí la dejo y me siento muy cómodo con la teoría y ya no tengo nada más que hacer. No, claro, yo lo que te hago es, vale, yo no, bien, pero vamos a bajar abajo, vamos, como decía antes, a ponernos el enchufe a tierra y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo y cómo está ocurriendo, ¿no? Y ahí, pues, hay muchas personas que empiezan a tener ciertas revelaciones, empiezan a darse cuenta de cosas. Si al final, ni tú ni yo, es que nadie tenemos una varita mágica para solucionar las adversidades que hay por el mundo y tantas, ni somos la Virgen de Lourdes, ni tenemos la poción. No, al final pues los recursos siempre están dentro de las propias personas y yo creo que nuestro deber al trabajar con ellos de esta manera es hacer que los vean, ¿no? ¿Dónde están esos recursos? ¿De cuáles puedo tirar? ¿Cuáles incluso puedo desechar? ¿Pero en qué me quedo? ¿Y qué me está ayudando? ¿Y qué me ha ayudado en otras ocasiones, ¿no? Algo por ahí. Algo por ahí. Y desde luego ha sido fascinante escucharlo. Lo que ocurre ahora es que el tiempo pues no nos va a dar para mucho más. No sé cómo vamos de tiempo, Tim. La verdad que no he controlado. Para mí es una charla contigo y con mi querida DBM. Y ¿cuánto tengo que agradecer a DBM? Te lo digo. Bueno, tú lo sabes y sabes también de malos momentos en mi vida y momentos duros. Y realmente me ha ayudado muchísimo a generar fortaleza, ¿no? Y yo me acuerdo todavía cuando nos conocimos, bueno, no cuando nos conocimos, pero bastante cerca cuando tuviste tu primer encuentro ahí en un curso de creatividad, si mal no recuerdo. Sí. Me llamó la atención el uso que hiciste de aquello, ¿no? Que cómo empezamos a aplicarlo casi de inmediato y bueno, como me ibas recordando además en diferentes momentos, es lo que estaba haciendo ahí, no te das cuenta. Yo no siempre me daba cuenta tampoco. Fíjate que te reirás, y no sé, y te lo he dicho en un principio, yo lo tengo súper pillado en mí misma. Yo sé que voy a un curso y
y me quedo como muy encerrada en mí misma, no soy esa persona participativa, lo sé, y a veces lo siento, ¿no? Por vosotros, pero estoy haciendo un trabajo enorme dentro de mí y ya estoy imaginando algo diferente, ¿no? Y bueno, es que cuántas cosas te podría crear, te podría explicar, perdóname, que nos daría para otra charla, de cosas que he creado a raíz de revelaciones, tampoco te voy a decir revelaciones porque no es tal, sino cosas que me ha obligado a pensar después de atravesar por un curso de BM, ¿no? Y sí, recuerdo el que cuentas tú en Sigüenza, recuerdo el gran susto que tenía yo allí, como que yo, claro, iba de una empresa innovadora, oí aquello que era, y recuerdo cómo salí. Y recuerdo tantas cosas de aquel curso, fue un hito muy importante en mi vida, ¿no? Aquel curso de creatividad de Sigüenza, que a mí, algo a lo que he llegado a la conclusión, es que me da igual el título del curso. Es que es lo mismo, es que sé, claro, ¿por qué te apuntas si tú? No, es que me da igual, ¿no? Si es que sea lo que sea, yo sé que este efecto se va a producir, ¿no? Yo ahora, una historia que se me ha creado mucho después del último curso que he hecho, es algo así, y sé que ya no tenemos tiempo, pero es que me lo has traído a la cabeza, que estoy súper embalada con ello, como humanizar la evaluación del desempeño. Y bueno, voy a hacer un poco de... Eso es un viejo castaño. Voy a hacer un poco de xeroca de ella y te dejo, pero estoy aquí trabajando enormemente en cómo añadir esta H de humanizar y cómo meter este concepto a viejas herramientas y que ya están como muy sólidamente implantadas en nuestras empresas. Ni me acuerdo cuándo fue la primera vez que tú y yo hablamos de SGD. Pero sería hace ya millones de años. Décadas, sí. Y sí, efectivamente, la cuestión fundamental no es la herramienta, sino el proceso humano que está ahí involucrado. Pero cuesta convencer, no te creas que me está resultando nada sencillo, ¿eh? Pero bueno, si estoy segura y si lo estoy haciendo de verdad con claridad de ideas, y en este caso las tengo, créeme, voy hacia adelante y sale adelante. En una empresa, en otra, en aquella, de una manera y de otra, pero quiero meter este concepto dentro de este extraño ritual anual que pasan las empresas, que es la evaluación del desempeño, ¿no? Que ya parece más una reliquia, pero que también cumple su función. Y bueno, hay que darle otro aire y hay que humanizarla. Y no quiero salirme del término porque es el fundamental. Pues muy bien, te deseo muchísimo éxito con eso, Estela. Y te agradezco especialmente el tiempo que has dedicado aquí y lo que has estado compartiendo. Pues muchas gracias a ti. La verdad es que me he sentido muy honrada, que me llamaras para tener esta pequeña charla. Ok, vale, pues un saludo enorme, Tim, y un saludo a todos. Venga, chao. Muchas gracias, Estela. Un abrazo. Gracias a ti.